Sé que hay muchas preguntas, muchas inquietudes, dudas, angustias, pero ya quiero adelantarme a una de las preguntas. Y es la pregunta que por ahí más los puede angustiar, inquietar y que quieran tener una respuesta. Y la pregunta, seguramente porque es lo que habitualmente se le traslada a los economistas o periodistas que están en materia económica y con la economía, es ¿qué va a pasar? Y yo ya les voy a adelantar la respuesta, que es muy sencilla, muy corta, son de 2 palabras: no sé. Entonces, a partir de ahí vamos a poder tratar de interpretar mejor la economía, porque de eso se trata. Porque cuando nosotros saquemos de esta fantasía que los economistas saben lo que va a pasar y que son los que vienen a traer las recetas mágicas para solucionar los problemas económicos, bueno, no vamos a caer en la trampa y directamente no los vamos a escuchar, no los vamos a creer, los vamos a desplazar. Entonces, este es el primer punto. El primer punto, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que pasa en la economía? Bueno, el punto inicial es no caer en la trampa de estos falsos profetas, que en realidad no son economistas, son lobistas del poder económico. Entonces ahí ya vamos precisando aún más el análisis económico. Entonces, cuando escuchamos a los que aparecen en los medios en forma permanente, ya sabemos que, digamos, no son técnicos, no son especialistas, digamos, simplemente son lobistas del poder económico. Pero antes de seguir avanzando sobre esa línea, yo quiero, digamos, porque vamos a hablar sobre la distribución del ingreso, qué es lo que está pasando hoy en la Argentina con la distribución del ingreso, que claramente es regresiva porque está afectando el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de los sectores vulnerables de la economía. Es importante dos cosas. Punto 1, no digan que no saben de economía. Porque la verdad que nosotros estamos permanentemente inquietos con el tema económico, sabemos del tema económico, padecemos el tema económico, lo vivimos diariamente el tema económico. Si somos trabajadores, sabemos cómo se disputa el salario con la empresa. Si somos consumidores, vamos al almacén del barrio o al supermercado y sabemos cómo aumentan los precios. Si somos jubilados, sabemos si nos alcanza, no nos alcanza la plata, o si tenemos cobertura de salud o no la tenemos. Bueno, o sea que sabemos de economía. ¿Pero por qué enfatizo esto de una forma muy llana y directa? Porque cuando nosotros decimos no sabemos de economía, y yo digo que la mayoría de la población, o cuando si yo pregunto acá en el auditorio, van a decir, ¿y saben de economía? Bueno, ya les dije que no lo digan, pero si no lo hubiese dicho, hubiesen levantado el hombrito y hubiesen dicho, no sabemos, es difícil, qué sé yo. Bueno, porque es la primera trampa donde caemos todos, o gran parte caen todos. ¿Por qué? Porque cuando se dice, no sé qué es lo que se está haciendo inmediatamente frente a ese acto del decir no sé, uno cede el conocimiento. ¿Cede el conocimiento a quién? A que vengan los expertos. ¿Y quiénes son los expertos que se presentan para ilustrarnos sobre lo que pasa, sobre algo que nos inquieta? Bueno, estos son los lobistas del poder económico, que son los que se presentan como los economistas. Entonces, y además, ¿qué es lo que hacen permanentemente estos lobistas del poder económico? Nos asustan. Siempre algo malo nos puede pasar. Podemos perder los ahorros, podemos perder el trabajo, hay inquietud, algún drama futuro podemos padecer. O sea que nos llenan de angustia. Entonces, si nos llenan de angustia, es decir, bueno, por favor, que alguien venga a sacarnos estas angustias vinculadas con el tema económico. ¿Y quiénes son? Estos lobistas del poder económico, que en realidad no están pensando en tu salario, en tu jubilación, en qué es lo que pasa con la pequeña y mediana empresa, sino que están pensando en los que les pagan. ¿Quiénes les pagan? El poder económico. El poder económico, que hay diferentes facciones del poder económico. Obviamente está el complejo agroexportador, los grupos industriales exportadores, las multinacionales, el poder financiero. O sea, que primera trampa, digamos, que tratemos de eludir
eludir precisamente eso que no sé de economía para que vengan estos expertos que nos vienen a atemorizar. Después voy a avanzar un poquito más sobre esta cuestión, cuál es el objetivo de atemorizar, generar angustia en la sociedad. Pero el segundo punto, porque vamos a hablar de distribución del ingreso, porque lo que está pasando acá hoy en Argentina en términos globales es una brutal transferencia de ingresos, obviamente regresiva, como no se ha vivido desde el comienzo de la democracia. Solamente hay que remontarse al comienzo de la dictadura militar, la fenomenal regresión del ingreso que se está viviendo hoy en Argentina. Entonces, pero como vamos a hablar de distribución del ingreso, quiero invitarlos a compartir una definición de qué es la economía. ¿No sabemos de economía? Sí saben de economía, pero avancemos sobre el conocimiento de la economía. ¿Qué es la economía? ¿Qué es lo que enseñan los libros tradicionales, los libros convencionales, los que aprenden desde la universidad y después lo trasladan a toda la sociedad, ese sentido común vinculado que es la economía? O sea que, digo, el sentido común formado por la ortodoxia, por los neoliberales, por los conservadores. En la economía hay recursos escasos frente a demandas ilimitadas. O sea que no hay para todos. Esto es lo que dice, digamos, ese saber económico convencional. Y es un mito, digamos, un mito, si quieren para avanzar, ¿no? Es mentira. Y le voy a poner un ejemplo para destruir ese mito. ¿No? Para qué cantidad de personas la Argentina produce alimentos. Dicen más o menos 350 millones, 400 millones de personas. Argentina produce alimentos para 350, 400 millones de personas. ¿Cuántos argentinos somos? 40 millones, 45 millones. Entonces, ¿cómo se entiende? También algunos pueden ser un poquito más gordos, otros menos, pero no, uno no come ilimitadamente. Tiene cierto límite, digamos. O sea que hay alimentos para todos. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Digamos, punto uno, desmoronamos ese mito de los conservadores, de la ortodoxia, el neoliberalismo, que es base, porque así construyen después toda la teoría económica, toda la política económica, y así después implementan un montón de medidas económicas que terminan afectando a los sectores vulnerables. Destruimos ese mito. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Si hay mucho alimento y hay carencia de alimentos para sectores vulnerables de la población. Es cómo se distribuye ese alimento. Entonces, para llevar esa definición amplia a la economía, les comparto esta definición. Y a partir de ahí va a servir para analizar cada una de las medidas, cada una de las políticas económicas. En última instancia es mi recurso para intervenir cada vez que quiero interpretar y escribir después sobre un fenómeno económico. La economía es un espacio de disputa de poder. Es un espacio de disputa de poder sobre cómo se distribuye la riqueza. Y es un espacio de poder sobre cómo se distribuye la riqueza entre diferentes sujetos económicos y sociales que tienen intereses contrapuestos. Es un espacio de disputa de poder sobre cómo se distribuye la riqueza entre diferentes sujetos sociales y económicos que tienen intereses contrapuestos. Por consiguiente, están en tensión. Intereses contrapuestos, a ver, en una forma muy esquemática: el capital y el trabajo, el trabajador y el empresario, en gran, digamos, estoy diciendo en forma agregada, en términos generales. El trabajador, ¿qué es lo que quiere? Mejorar su poder adquisitivo, el salario. El empresario lo que quiere es mejorar su tasa de ganancia. Por consiguiente, se reúnen en el espacio económico y entonces disputan precisamente la riqueza, el ingreso. ¿Y qué es lo que genera? Tensiones. La economía siempre va a estar en tensión. Siempre. Hay un problema, entonces tiene que venir la solución. Entonces, cuando viene la solución, en realidad, ¿qué significa? ¿Desaparece la tensión? No.
esa tensión traducida por el discurso conservador en problema interviene favoreciendo a uno o a otro. Y obviamente que esa tensión va a estar siempre permanente. Esto es un aspecto fundamental para entenderlo. Es fundamental para entender el tarifazo ahora como eran antes los subsidios. Es fundamental ahora para entender lo que es el impacto de la megadevaluación y lo que era antes un control sobre el mercado cambiario y que fue desprestigiado con esa palabrita de 4 letras que era de una tortura financiera, ¿no? Que te decían que te estaban torturando. Realmente que han tenido éxito en construir ese sentido vinculado con el control de cambio. Entonces uno puede ir a analizar, uno era la administración del comercio exterior y otro es la apertura importadora. O sea, frente a las tensiones siempre después aparecen las medidas que favorecen a uno o a otro. Claramente este es un gobierno pro-patronal. Es un gobierno en función a que sus medidas están en función de satisfacer los deseos del capital y fundamentalmente el capital concentrado. Entonces así rápidamente uno analiza las medidas, pero yo les quiero invitar a que no se analicen solamente en forma aislada las medidas. Después por ahí lo podemos avanzar y precisar, pero es importante, el primer paso es entender la globalidad en su conjunto, qué significan cada una de estas medidas. El tarifazo, la megadevaluación, la eliminación de las retenciones, la apertura importadora, el reordenamiento geopolítico para subordinarse a Estados Unidos, digamos, el comienzo de un nuevo endeudamiento, digamos, cada una de estas medidas en forma aislada uno puede decir, bueno, son neoliberales, esta perjudica, bueno, en conjunto responde a la búsqueda de instaurar un nuevo régimen económico. Es un nuevo régimen económico que obviamente en base a un proyecto político conservador impulsado y dirigido por las élites tradicionales de la Argentina. Y ese objetivo de ese nuevo régimen económico es redistribuir la riqueza en forma regresiva. Antes de ser gobierno, los economistas del macrismo lo decían. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo decían? Decían, los costos laborales en Argentina son muy altos. Hay que traducirlo. No son costos laborales, son salarios. Decían, los salarios en dólares son muy altos si se los compara con Brasil y con otros países. ¿Qué están diciendo? Que había que devaluar y bajar el salario. Pero para bajar el salario, además, se necesitaba un shock inflacionario para bajar el salario en términos reales. O sea, bajar el salario, o sea, los costos laborales, tanto en dólares como en pesos. ¿Por qué? Porque la estructura de costos de las empresas decían, bueno, la parte del salario, que sus costos sean más bajos. O sea, que pesen menos dentro de esa estructura de costos los salarios. ¿Y para eso qué? Hay que implementar medidas. Por eso las medidas están en función a disminuir la participación de los trabajadores en la riqueza. Y cuando digo los trabajadores, uno puede ampliarlo. Yo siempre menciono, digamos, que esto apunta al corazón y a los ingresos de los sectores vulnerables. Y los sectores vulnerables no son solo los pobres o los sectores pauperizados y marginados, sino los sectores vulnerables son las clases medias bajas, el pequeño productor, el pequeño comerciante, el pequeño industrial, los trabajadores, los jubilados, los pobres y los pauperizados. Todos son los sectores vulnerables. Todas estas medidas apuntan precisamente a deteriorar las condiciones materiales de los sectores vulnerables, a afectar el bienestar general, a afectar las condiciones de vida de estos sectores vulnerables. ¿Pero para qué? Para generar esta transferencia fenomenal de recursos a los sectores más concentrados de la economía,
Hay un informe, un trabajo que realizaron, ahora sí, economistas, o sea, economistas que estudian y piensan la economía como economía política, que calcularon en los primeros 5 meses del gobierno de Mauricio Macri, que hubo una transferencia en pesos, pero se los voy a decir en dólares, equivalente a 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares que de los sectores vulnerables se transfirieron al complejo agroexportador, al sector financiero, al sector industrial exportador y a los grandes acumuladores de dólares, precisamente a partir de lo que significa lo que significó la mega devaluación. Es impactante, digamos, es un número impactante, tan impactante como también que solamente en el primer trimestre de este año, si uno analiza la pirámide de salarios, y yo le estoy diciendo el primer trimestre, el estudio es solamente para el primer trimestre, el 10% más pobre de la población, o el 10% que menos gana de la población, perdió el 25% de su capacidad de compra. Un cuarto de su capacidad de compra se evaporó. ¿Se evaporó o se transfirió? Se transfirió. Esto es importante entenderlo, porque cuando uno analiza todas las medidas que hay, y hubo esos 20.000 millones de dólares, el equivalente en dólares, pero que es en pesos, no es que se creó riqueza y esa riqueza se distribuyó solamente a esos sectores, sino que no se creó riqueza, sino que la riqueza que estaba en sectores vulnerables se transfirió a este grupo minoritario de la economía. Esto no se vivió en la economía argentina, como les mencioné antes, durante los gobiernos democráticos. Hubo diferentes, y menos en un periodo tan corto, de tiempo, y aún menos en el comienzo de un gobierno. Esto solamente uno puede remitirse, y se los mencionaba al comienzo, lo que fue el comienzo de la dictadura militar con Martínez de Oz y Videla, cuando se congelaron los salarios y ahí hubo tarifazo, devaluación, apertura económica. Entonces la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser? Porque antes estuvo la dictadura, ¿no? Y bueno, la dictadura, sangre y fuego, desaparición, exilio, persecución. Pero esto, ¿cómo pudo ser en democracia? Y además con el voto democrático, porque también hay que decirlo, este es el primer gobierno de derecha elegido por el voto democrático. Porque fue elegido, porque uno puede decir, y bueno, también estuvo el riojano, pero él nos subió en el 89 con este discurso de derecha y representando lo que significa solamente la palabra Macri. Digamos, esta es la primera experiencia política en Argentina que por el voto democrático un gobierno de derecha asume el poder. Y entonces volvemos con la pregunta: ¿cómo pudo ser? ¿No? Que es algo que también nos puede estar dando vuelta por la cabeza y preguntarnos ¿cómo fue? Los errores nuestros empiezan y la cuestión y de la economía y esto y la confusión. Bueno, yo tengo una hipótesis. Y que está un poco vinculado con el comienzo de esta exposición que yo le estaba transmitiendo a ustedes. Vieron que lo primero que yo les dije fue, bueno, no digamos que no entendemos de economía. ¿Por qué? Porque estamos cediendo el conocimiento. Y si cedemos el conocimiento, ¿quién viene? Los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Son estos lobistas del poder económico, que además permanentemente nos están atemorizando, nos están alertando, que algo malo puede suceder. Vamos a poner un ejemplo. Vieron que cada media hora están en las radios y en los canales de noticias el informativo, ¿no? Dicen tantos muertos, después tanto robo, acá digamos asustan por el tema social, está bien, pero ¿cuál es el cierre? Hasta
el 10 de diciembre, ¿no? Ahora ya cambió y después lo vamos a entender. ¿Cuál era? El estado del tránsito, el estado del tiempo y la cotización del dólar blue. Creo que ahora desapareció. Ya no se habla del dólar blue, no se habla del tema de reservas. Y simplemente les quiero... Y del dólar, digamos, el dólar dejó de ser un problema, ¿no? Digamos, un tema que le importaba a todo. Ahora, porque cada uno de nosotros podemos comprar hasta 5 millones de dólares por mes, eso ya podemos estar tranquilos. Pero, entonces, se dan cuenta que ahora, antes por ahí, uno que no tenía un mango, igual hablaba del tema del dólar. ¿Por qué? Porque si permanentemente lo escuchaba. Esa variable financiera que iba disciplinando y que ha disciplinado a la sociedad, ¿qué otra variable ustedes pueden recordar que hace 15 años también nos repiqueteaban en forma permanente que algo malo estaba pasando en la economía? El Riego País. ¿Qué era el Riego País? No sabíamos lo que era el Riego País. Solamente veíamos que decía que subía el Riego País. Y bueno, si el Riego País sube, algo malo no puede pasar, algo. Pero ni sabíamos lo que era el Riego País. Placa, Riego País 3.500, al otro día 4.500 puntos. ¿Y qué era el Riego País? Nada, no sabíamos. Pero ahora bien, venían y nos decían, bueno, Riego País es porque estábamos al borde de un desastre económico. Pero entonces, ¿cuál fuera mi duda, mi interrogante para seguir avanzando en el análisis? Digamos, esto lo viste el poder económico. Digamos, son perversos. Digamos, son gente mala, simplemente que dice, vamos a atemorizar a la sociedad argentina. Digamos, son perversos. Y la verdad que yo le encontré otra vuelta. Podemos decir que son perversos. Por eso, podemos decir, pero en realidad tienen un objetivo político. Digamos, la perversidad, digamos, en este caso, digamos, es un agregado. ¿Pero cuál es el objetivo, el objetivo político que tienen? Son lobistas del poder económico. Y por consiguiente, su objetivo, y esto es lo que a mí me disparó para escribir el libro y para seguir los análisis, y en última instancia me sirve como una herramienta analítica para tratar de entender, digamos, qué es lo que sucede y sucedió en la sociedad. Ese miedo, esas amenazas permanentes sobre los sectores vulnerables, tiene un objetivo muy claro. Es lograr legitimidad política y social para medidas que vayan en contra de los propios intereses. Wow. Es difícil asumir eso, porque yo puedo ir en un taxi, le puedo preguntar al pequeño comerciante, puedo hablar con un industrial y decirle, che, vos no estás defendiendo tus intereses. Me va a mirar y me dice, déjame joder, no, digamos, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo no defiendo mis intereses? ¿Que estoy loco? Digamos, no. Lo que yo avanzo y le digo, pero vos decías o sostenía que el dólar estaba atrasado, o que los subsidios era plata que se estaba regalando del gasto público y por consiguiente generar inflación. Obvio, si lo dicen los expertos, los que saben. Y si el dólar está atrasado, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si algo está atrasado, tiene que subir, porque estaba atrasado. Entonces, claro, ahora se dice se tiene que sincerar, entonces se tiene que subir. Y obvio, si lo decían los que sabían. Ahora bien, pero a ver, lo importante es avanzar en el análisis. Sí, estaba atrasado y tiene que subir, porque eso es lo que dicen. ¿Y cuáles son los efectos de una mega devaluación? ¿No lo sabemos? No, digamos, hay experiencias históricas en Argentina, no es la primera vez. Digamos, hay experiencias históricas. Una mega devaluación genera una transferencia de ingresos. ¿Por qué? Porque una mega devaluación suben los precios, y al subir los precios, los salarios no, si no hay un gobierno que busque medidas compensadoras para el salario y para la jubilación, para compensar precisamente los efectos de una mega devaluación. Entonces, una mega devaluación, ¿qué es lo que genera? Una transferencia de ingresos al complejo agroexportador, a los exportadores, a los grandes exportadores industriales y al sector financiero. ¿Ustedes saben cuánto ganó el sector financiero por esta mega devaluación de diciembre? Casi 15.000 millones de pesos en 3 meses. ¿Y dónde salió? Obviamente por la ganancia de esa mega devaluación. Entonces, a uno le pregunta, che, trabajador que decías que el dólar estaba atrasado, o vos comerciante, digamos,
¿cómo defendías los intereses así? ¿Cómo defendías tus propios intereses? Precisamente porque estaban atrapados en ese dispositivo que yo denomino la economía del miedo, donde tenés al poder económico, que no aparece públicamente, sino a través de sus lobistas del poder económico, que son los que se denominan economistas, pero ahí falta un instrumento fundamental, las corporaciones mediáticas, que son parte del poder económico, porque las corporaciones mediáticas no son algo aislado, independiente, digamos, son partes del poder económico. Lo que sucede es que, a diferencia del poder económico, el lobby y la influencia no es secreta, no es subterránea, sino que es pública y tiene una capacidad de influencia fenomenal. Entonces las corporaciones mediáticas ofrecen el escenario para que estos lobistas del poder económico, que se denominan economistas, transmitan precisamente cuáles son los problemas que tiene la economía para que la mayoría legitime social y políticamente medidas que van en contra de sus intereses. Es notable el éxito que tienen. Y ahora bien, yo no culpo a los sectores vulnerables. La verdad que son víctimas, digamos, víctimas de engaño. Digamos, nos genera bronca, ¿no? Nos genera bronca. ¿Cómo uno puede decir, trabajador, cómo votaste esto? Ir por el impuesto a la ganancia. Pero si ahora ni vas a discutir el impuesto a la ganancia. Ahora tenés que discutir, digamos, en el mejor de los casos, aumento de sueldo. En el mejor de los casos. Y aumento de sueldo que no ni llega a la inflación promedio, no la inflación de alimentos, ni a la inflación promedio. Con suerte llega ahí algunos puntitos, con suerte. Y el peor escenario es la de las suspensiones, reducción de salario o despido. Entonces, ¿cómo lo pudiste votar? Es un poco esa interpelación que todos tienen ganas hoy de decirle, como también al almacén que reputeaba y decía, ¿y ahora qué hace con la boleta de luz? Bueno, pero la verdad es que han sido víctimas, han sido engañados, han sido víctimas. Entonces, y víctimas precisamente de ese dispositivo del miedo a la economía. Y si cuando uno entiende ese dispositivo, yo estoy hablando del poder, de cómo se disputa el poder. Y entonces, cómo se disputa el poder y cómo se distribuye la riqueza. Esa es si quieren decir, ahora pueden salir y decir, sí, entiendo economía. Y basta. Porque no tiene mucho más misterio, porque nadie reclama de que sepan ecuaciones matemáticas, modelos económicos, modelos econométricos. Eso déjenlo para el mundo de la universidad, para que sigan en esa caja de cristal, digamos. La verdad que cuando uno quiere analizar qué es lo que pasa en la economía, es esa disputa de poder. Por eso es tan importante que uno tome conciencia, que ese trabajador tome conciencia, que ese pequeño industrial, comerciante tome conciencia, porque si toma conciencia de sí sobre lo que es y lo que representa dentro de la sociedad, nunca puede llegar a votar a un representante de las élites. Pero porque no es solamente un político que se trasvistió y se vendió al capital, sino que es el representante más claro de las élites, digamos, de lo que es el poder económico y de lo que representa. Yo solamente me preguntaba, y yo creo que tenía que ver precisamente ese inmenso grado de confusión, es solamente el apellido Macri, lo que ha implicado en la historia argentina, digamos, como parte del poder económico. Porque la verdad existe un dispositivo tan fenomenal, tan poderoso, que cuando a veces me preguntan, dicen, bueno, no tuvimos errores, no hubo errores. Y la verdad que sí, uno puede decir, hubiesen podido avanzar sobre el impuesto a las ganancias y no seguir con la sumatoria de parches. También hubiesen podido bajar las retenciones a las economías agropecuarias, a las economías regionales, porque tampoco eran muchos recursos. Entonces, pero eso es parte de la política, digamos, se podía decir. Pero uno tiene que tomar conciencia de quiénes están enfrente, digamos, del inmenso poder que tiene precisamente esas alianzas que yo decía, y solamente pensándolo en términos nacionales,
Porque si uno avanza, no solamente sobre el tema económico, y la verdad que no es mi especialidad, la geopolítica regional y el mundo político judicial, se encuentra que además de todo este dispositivo que yo les menciono, bueno, después hay una pata no menor, que es un sector de la corporación judicial, que obviamente responde también al poder económico y empieza a construir el cerco. Si además ese cerco es impulsado por la potencia económica mundial, política, cultural, bueno, entonces y militar, uno por lo pronto tiene que pensar que del otro lado y hay alguien, un peso pesado, cuando uno está trabajando o interviniendo en cómo se disputa la riqueza, cómo se distribuye la riqueza. Entonces, es tan relevante hacer ese análisis para evitar la autoflagelación. La autoflagelación vinculada a decir, uy, si se hubiese hecho ¿qué? Si del otro lado tenía el ejército con todas las bombas nucleares y vos estabas peleando solamente con la movilización o con el intento de tratar de contener lo que ha sido una campaña sin corridas fenomenales. Porque el objetivo que tenía, y ahora salto bien a algo de la coyuntura, el objetivo que tenían era que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no termine. Y si termine sumergido en una profunda crisis económica y social. Y no lo lograron. Y no lo lograron precisamente porque hubo esa disputa de poder y por eso había unas tensiones fenomenales. Y como no lograron que haya una crisis económica y social para justificar un brutal ajuste y brutal transferencia de ingresos, ¿cuál es hoy la campaña de confusión? La herencia recibida. Digamos que es una sucesión de mentiras sobre lo que es la herencia. Pero entonces empiezan a ver, digamos, esta crisis no es por las políticas deliberadas tomadas por este gobierno en función a responder a los intereses de sectores concentrados en la economía y provocando esa transferencia de ingresos fenomenal, sino que es por culpa de la herencia. La verdad que eso uno puede también analizarlo, que no es una improvisación. Esto ha sido estudiado, esto ha sido elaborado en forma teórica, de provocar crisis para que las sociedades acepten medidas que en un estado de status quo, o sea, en un estado de estabilidad, no la aceptarían nunca. No, ¿qué sociedad puede aceptar que las tarifas le aumenten un 2000%? O que le bajen los salarios, su poder adquisitivo, un 40%. O que la jubilación mínima, ustedes saben que la jubilación mínima desde el último ajuste hasta hoy perdió un 15% en términos reales. Es fenomenal, digamos, la caída de ese poder adquisitivo. ¿Cómo lo puede aceptar la sociedad? Bueno, si antes tuviste una crisis, entonces vienen ahora a poner orden, o a generar una crisis diciendo que la crisis es del gobierno anterior para tratar de justificar. Y vieron que muchos lo repiten. Y bueno, por todo lo que se chorearon, ¿no? Que es digamos, uno puede avanzar y se puede enojar, pero uno hay que tratar de llevar la conversación. ¿Y cómo es? Si se chorearon todos, antes estabas mejor, y hoy, que teóricamente vos decís que no se chorean todos, estás en una situación pésima. ¿Cómo es esa, digamos, de lógica, digamos, un análisis de lógica? Pero si cuando se chorearon todos vos estabas mejor, digamos, y ahora que dicen que es porque se chorearon, vos estás ahora en un estado de angustia y desesperación porque no te alcanza la plata. Vamos, se dan cuenta que es, digamos, cuando uno trata de, sin enojarse, llevar por el tema lógico deductivo, empiezan a hacer agua por todos lados.
ese análisis, los análisis que hacen, porque en última instancia lo que reflejan son mentiras. Las mentiras, ¿para qué? Para confundir. Antes eran atemorizar, amenazar a la sociedad, ahora es la mentira permanente sobre lo que pasa en la economía. Vinculado con esa construcción del miedo, vieron que hoy ya no informa más del dólar y no informa más de la reserva. Y saben que hoy el monto de reservas netas son menores que las que decían que era una situación catastrófica. Digamos, los números que figuran hoy son 30.000 millones de dólares. Ahora bien, pero esos 30.000 millones de dólares le tenés que restar 5.000 millones, que es un crédito que vence en noviembre por 5.000 millones de dólares que dieron un grupo de bancos extranjeros liderados por JP Morgan. Digamos, si lo tenemos al ministro, que fue ministro, porque no vamos a hacer negocio. Bueno, después le tenés que restar 3.100 millones de dólares de lo que antes decían que eran papelitos de colores, que eran los yuanes, el crédito de los chinos, los llamados swap, pero el crédito de los chinos. O sea que ya le tenés que restar 8.000 millones de dólares. O sea que eran de 30.000, ahora tenemos 22.000, asumieron con 25.000. ¿Y saben cuánto se hace pago? Y además, si quieren seguir la cuenta, si más o menos me siguen, se emitió deuda por 16.500 millones de dólares, ¿no? Para pagarle a los fondos buitres. Pero a los fondos buitres se le pagó, voy a decir números redondos, 10.000 millones de dólares. Hubo 6.500 millones de dólares que entraban a las reservas. Entonces estábamos en 22.000 millones, restando los 5.000, restando los 3.000. Si le restamos estos 6.000 millones, ¿cuántos tenemos? Tenemos 16.000 millones. ¿Y alguien habla de las reservas? Le están generando toda una situación de, bueno, acá al revés, dice, van a venir la lluvia de dólares. ¿Qué lluvia de dólares va a venir? Si se están yendo los dólares. Es una gran construcción, un gran engaño que se está construyendo y se sigue construyendo, ¿no? Que después va, digamos, a mí no me gusta hacer futurología, simplemente hago interpretación en función a la historia, que es un poco lo que es la economía. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, digamos, y la ciencia económica, como ser ciencia social, es una ciencia interpretativa, no predictiva. Interpretativa y que se alimenta de la historia, de la filosofía, de la psicología, de la sociología y obviamente de las herramientas económicas para interpretar los fenómenos económicos, no para predecir. Por eso era mi broma inicial, que cuando me pregunten qué es lo que va a pasar, le voy a decir, no sé. ¿Por qué? Porque los economistas no saben lo que va a pasar. Pero bueno, vuelvo y les digo, entonces, ¿cuál va a ser la culpa que le van a echar? Va a decir, bueno, la culpa tuvieron los políticos. Digamos, todo este mundo económico, le va a decir, y la culpa fue de los políticos, porque no les dejaron avanzar en las grandes reformas estructurales, el verso de siempre. Cuando aparezcan y que digan que el rey está desnudo, cuando hay un nivel de reservas neta que es de 16.000 millones de dólares. Entonces cuando emerja esto, cuando esa lluvia de dólares, que son dólares financieros, o que se tengan que pagar las deudas, porque en algún momento las deudas se tienen que pagar, o si no se cae en una nueva moratoria, o sea, un nuevo default, bueno, va a aparecer y decir, no era lo que nos decían que era. Bueno, porque esa era la parte de esas gran campañas de confusión y de mentiras. La lluvia de dólares. La lluvia de dólares no vino. Y esto es un punto muy importante para analizar. Este gobierno apostó a que, siendo amigable con el mercado, con la mega devaluación, eliminar las retenciones, digamos, todo ese comienzo, bueno, genere esa vocación inversora de grandes inversores locales, de grandes empresarios locales y del exterior, y que traigan dólares. No vinieron dólares. Cero en ese primer trimestre. Al revés, saben que hubo fuga de dólares. Casi 4.000 millones de dólares se fueron en ese momento, el mejor momento de un gobierno de derecha que asume,
que es amigable con el mercado, que viene a dejar atrás esa bestia, ese monstruo del populismo. Bueno, no vinieron, se fueron. Bueno, entonces, frente a esas circunstancias, ¿cuál fue la reacción? Bueno, fueron a capitular ante el juzgado de Tomás Griesa ante la demanda de los buitres. Y fueron y dijeron, pagamos todo, no importa cuánto había que pagar, lo que decían pagamos. No solamente lo que tenía que pagar, sino que hasta le pagaron los abogados a Paul Singer. Digamos, esto pasó así un poquito desapercibido, pero cuando se escriban los libros de historia o haya historiadores, van a ver, analizar y profundizar, si tienen pensamiento crítico, es una de las grandes estafas que ha habido en la historia del endeudamiento argentino. Solamente el capítulo de que se le pagó a los abogados. ¿Saben cuánto se les pagó solamente a los abogados de Paul Singer? 236 millones de dólares. ¿Y cuál es la gran presentación que hicieron? Pero con una quita del 40%. Bueno, ¿algún documento que lo avale? Algo que diga, no sé, que al menos lo hubiesen dibujado, un papelito. Sí, me debes 500, te pago 230. Nada. Cero. No hay un certificado, un documento que avale ese pago de 236 millones de dólares. Uno cuando ve porque en el proyecto de ley había anexos sobre cómo eran los acuerdos. Uno era en una servilleta. Un acuerdo con uno de los fondos buitres fue una servilleta. Y después Argentina fue a pagar. Del mismo modo cuando el comienzo de la democracia se convalidó la deuda, la dictadura, sin ningún tipo de documentación. La documentación, ¿quién la daba? Los bancos acreedores. Y después tenías al funcionario del Banco Central que anotaba, sí, le debemos 1.500 millones de dólares, sin ningún tipo de documentación. Es algo muy similar lo que se vio con los buitres. Bueno, iban a venir los dólares. Bueno, ya después, si cerramos con los buitres, el capítulo, que no lo llaman buitres, ¿vieron? Se llaman holdouts. Cerrando el capítulo holdout, ya está, van a venir los capitales. Cero. No dijeron nada. Siguen diciendo que van a venir. Como no vinieron, ¿qué es lo que lanzaron también? En forma desesperada. Porque no es que no estaba previsto, el tema es los tiempos, el blanqueo de capitales. Para que ahí ahora digan que van a venir los dólares. Y dicen primero que iba a haber 60.000 millones de dólares, después dijeron 20.000 millones de dólares, y ahora ponen en duda si van a ser 20.000 millones de dólares. Hay que ver cuántos capitales se van a blanquear. Entonces ahí aparece nuevo, bueno, ¿por qué no vienen los dólares, no? Porque entonces uno dice, bueno, entregan todo y no vienen los dólares. Y mientras, ¿cómo lo van cubriendo? Con endeudamiento. Ha comenzado, y esto lo tomo de un economista, la verdad que ha trabajado mucho sobre el endeudamiento y la fuga de capitales, Jorge Gallero, el tercer gran ciclo del endeudamiento externo argentino. El primero, y lo voy a hacer cortito, simplemente lo voy a mencionar, no vamos a empezar a hablar de historia, con el empréstito de Baring Brothers de 1824, que duró ese gran ciclo de endeudamiento unos casi 130 años. El segundo comenzó en 1976 hasta el 2001, digamos, con la dictadura militar y con el estallido de la cesación de pagos con el default. Y el tercero lo comenzó este gobierno de derecha de Mauricio Macri. Que lo comenzó con estos 16.500 millones de dólares de pago a los buitres y para poner dólares en reserva, 5.000 millones de dólares en el Banco Central. Hay un endeudamiento en dólares también creciente a nivel interno. Se estima que el año puede terminar solamente del endeudamiento estatal del Estado Nacional en 35.000 millones de dólares. Pero las provincias también empezaron a endeudarse. La semana pasada Córdoba más de 700 millones de dólares, pero también lo hicieron Mendoza, ahora va Salta, Neuquén, la ciudad de Buenos Aires. Digamos, un endeudamiento que obviamente que eso permite ganar tiempo. Y no solamente el sector público, sino también el sector privado.
Entonces, ese endeudamiento, digamos, el monto del endeudamiento en solo este año es extraordinario. Ahora bien, esto genera como una suerte de cierto alivio, o mejor dicho, de ganar tiempo, pero con unos costos inmensos para el mediano y largo plazo. Porque esto ya lo sabemos, ¿no? Si alguien te presta, es para que después vos se lo pagues. Y por consiguiente, uno se subordina y pasa a estar condicionado ¿a qué? Al acreedor. Al acreedor que le va a decir, bueno, no me importa, haz el ajuste que tenga que hacer, vos me tenés que pagar los intereses de la deuda, porque no reclaman el capital, reclaman los intereses de la deuda. Ese es el gran negocio del sistema financiero, son los intereses, no el capital. Y cada vez más los intereses de la deuda van a exigir una porción mayor del presupuesto. Y si exigen una porción mayor del presupuesto, otros rubros del presupuesto van a tener que achicarse. Obra pública, salario, jubilación. Y cuando digo jubilación, ahí aparece esta reforma del sistema previsional. Entonces, ¿qué es lo que aparece con esta reforma del sistema previsional? No en forma inmediata, a futuro, la que no sea sustentable. Y si no es sustentable, o sea que, porque no se puede financiar y además hay que bajar ese gasto, ¿cuál es el camino? La privatización. Privatización parcial, total, como sea en su momento, pero esa es la estrategia ya conocida también que tiene la derecha. Hacer inviable activos del sector público para privatizarlo. Esa experiencia se vivió la década del 70, 80 y 90 con las empresas públicas. Durante la dictadura militar se endeudaba a las empresas públicas ¿para qué? Para hacerlas insolventes, para después entregarlas al sector privado. Hoy es el sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional, porque además está previsto en el proyecto de ley, constituir una comisión para reformar el sistema previsional para hacerlo sustentable. ¿Saben que en esa definición no menciona ni la palabra público ni la de reparto? O sea, es un sistema previsional para hacerlo sustentable, equitativo, le ponen todas las palabras que quieran, pero no le ponen ni público ni de reparto. Obviamente que ahí, en forma implícita, está encubierto la idea de la privatización parcial del sistema previsional. Y les voy a decir, y para cerrar, digamos, un aspecto que no es menor. Ustedes saben que todo esto primero, no es reparación histórica a los jubilados, pero todo esto del pago de los jubilados, ¿no se necesita una ley? No se necesita una ley para pagarle a los juicios, las causas. No se necesita ninguna ley, si se están pagando. Los juicios, cuando ya están en sentencia firme, lo está pagando la ANSES. La ANSES pagó el año pasado 40.000 juicios. Ya hay una partida del presupuesto 2016 aprobado de 12.500 millones de pesos para pagar, que más o menos podían ser hoy alrededor de 35.000 casos. Obviamente sumás un poquito más esa partida, lo pueden pagar. Los que no están con sentencia firme también lo podían pagar. Si querés mejorar el haber de los que no son salario, haber mínimo, jubilación mínima, también lo podían hacer. Entonces, ¿para qué lo presenta esta idea de reparación histórica, que es falsa, porque además no llega a alcanzar ni a 1 millón de jubilados, cuando el total de jubilados son 6.400.000? Yo digo, porque si hay algún jubilado acá, no piense que le va a llegar, salvo que tengan algún juicio. Pero digamos, cuando dicen los jubilados, no son los jubilados, es a un sector minoritario de jubilados. Que puede ser que sea correcto, que este fue más. ¿Acá? Sí.
Entonces, esa es para un sector minoritario del total de los jubilados. O sea que ¿para qué es entonces esta idea de ley de reparación? Nada, para traficar el blanqueo de capitales, porque fíjense que hay dos debates que se dan a través del tema de los jubilados. Uno es el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Esto de los activos que el Estado recuperó de este negocio fabuloso de las AFJP para volver a un sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional. Entonces está por ese lado el debate. Y por otro lado el debate si hay una ley mordaza o no hay una ley mordaza por el tema del blanqueo, y mientras pasa el blanqueo. Vamos, ¿por qué? Porque es la desesperación que tiene el gobierno en esta estructura de política económica por necesidad de dólares. Entonces el debate pasa a estar en las jubilaciones, o en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o en la ley mordaza que quieren poner a los medios de comunicación, mejor dicho, a la prensa vinculado con el tema del blanqueo, y no el blanqueo en sí. Bueno, y para cerrar y para dejar abierto a las preguntas, yo les mencionaba antes la construcción de ese dispositivo de la economía del miedo, de la importancia de no caer en esa trampa diciendo uy, no sé nada de economía, y a la vez esperar que venga el gran experto en temas económicos y que venga a solucionar los temas económicos. Mi propuesta no es consejo, simplemente mi propuesta es que dejemos de tener miedo a los que infunden miedo en la economía. Bueno, muchísimas gracias.